El trabajo no es la mejor forma para salir de la pobreza. Y es que en México, la mitad de las personas con trabajo asalariado tienen un ingreso insuficiente para sostener a su familia. Además de que 4 de cada 10 no tienen afiliación a la Seguridad Social, según el estudio de Acción Ciudadana frente a la pobreza. El sistema económico actual no garantiza trabajo digno para millones de personas. Además, es incapaz de absorber la demanda, generando informalidad laboral y desempleo, el cual llega al 12% y no al 3% como se difunde oficialmente. Los estados y ciudades con más trabajadores asalariados con ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica son también los estados más pobres. Se trata de Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Tlaxcala y Morelos. En el país hay 15.120.000 personas que trabajan, con empleo y salario, pero que no ganan lo suficiente. Al tiempo que 14.830.000 personas a quienes se les niega la afiliación a la Seguridad Social. Este fenómeno muestra la urgencia de vitalizar el debate y buscar soluciones sobre cómo un sistema universal de salud y seguridad social que considere la protección social y salud como derechos de las personas y los separe del contrato laboral. Asimismo, la condición de pobreza que se genera desde el mundo del trabajo por los bajos salarios y la carencia de seguridad social se explica por la indefensión de millones de trabajadores frente a los abusos, ya que casi 9 de cada 10 empleados carecen de afiliación sindical, mientras que la mitad de los trabajadores carecen de contrato estable. Heraldo Media Group. Vaya situación preocupante y sin muchas opciones de mejorar en un futuro próximo. Nos acompaña María Ayala, que es coordinadora de investigación de estados más pobres con salarios bajos y seguridad social. ¿Está bien dicho? ¿Ese es el cargo tal cual? No, yo creo que te lo No, yo dije, escribieron ese mal. cargo no es. ¿Cómo te podríamos presentar? Porque dije, esto no me suena correcto. Soy coordinadora de investigación de Acción Ciudadana frente a la pobreza, justo los datos que estaban presentando. Perfecto, muy bien. Oye, estábamos escuchando todos los datos, pero antes de empezar con todas las malas noticias, antes de ver el panorama, que no es un panorama alentador, ¿en algún momento de los próximos años hay una luz al final del camino? ¿Hay algo positivo en lo que la gente pueda agarrarse en esta situación? Creo que la luz más importante es que la economía de México da. Precisamente parte de lo que nos llama mucho la atención de estos datos es que no corresponde. El tamaño de la economía de México, si enlistamos a todos los países de Latinoamérica, estamos en los primeros, pero si enlistamos en calidad del trabajo, en El Salvador tienen mejor condiciones de trabajo que acá, tienen mejor salario mínimo. Entonces creo que la luz al final del túnel, por un lado, es esa. La economía de México da, el dinamismo de la economía da, y la otra, que si el foco de la pobreza no está en los programas sociales y no está en las dádivas y no está, digamos que totalmente en el gobierno, entonces es una conversación que podemos tener desde la sociedad civil. Entonces es una conversación que podemos tener, sí, las organizaciones que hemos, digamos, estudiado el tema y estado en el tema por muchos años, pero también las empresas, porque como vimos en los datos, estos datos desalentadores están en parte en las empresas, todos estos datos son de personas que tienen un salario, es decir, que tienen un patrón. Entonces, si empezamos a sentar en la mesa no solamente a los gobiernos, sino también a quienes son empleadores, entonces creo que podemos llegar a muchos mejores resultados. Oye, María, ¿qué condiciones podríamos mejorar desde esta perspectiva que estás manejando? Pues la principal es el salario. Digamos que el vínculo que nosotros estamos queriendo resaltar es la pobreza está estancada. En 10 años redujo como 0.24% por año, que no es nada. Entonces, si vemos en qué está compuesta la pobreza, hasta arriba están la seguridad social y el salario insuficiente. Y en México esos dos factores dependen del trabajo. Entonces, nos parece que justo el vínculo tiene que ser mejorar la vida de las personas que ya trabajan. Si ustedes ven, el 10% de las personas que ganan menos dinero, el decil más pobre, el 50% de su ingreso viene del trabajo. Entonces, nos da una luz de cómo las personas no viven de transferencias, no viven de dádivas del gobierno ni de ninguna institución, viven de su trabajo. Y casi siempre que preguntamos cómo se imagina una persona que vive en pobreza, nos dicen que si es en la ciudad está pidiendo dinero en la calle, si es en el campo está en una sierra súper apartada y la cosecha se le quemó, se le lo que sea. Y no, la gente que vive en pobreza trabaja y trabaja mucho. Y de pronto no dimensionamos el foco del problema y entonces es difícil encontrar el foco de la solución.
Claro. Oye, María, parte de lo que ha hecho este gobierno, de las pocas cosas buenas que ha hecho el gobierno, es justamente ha intentado aumentar el salario. De hecho, el salario mínimo ha aumentado en proporciones que no ha habido. El próximo año, supuestamente. Pero no va a ser suficiente. ¿Cuál sería el punto a partir del cual tendríamos que tener un salario mínimo que nos alcance para vivir, para de ahí partir? Pues hay que partir de, primero sí, fue un paso impresionante ya pasar a los aumentos que tuvimos de salario mínimo. Es muy importante encontrar el contexto. El salario mínimo en México es muy, muy mínimo. O sea, les decía, en Guatemala, en El Salvador, en República Dominicana tienen mejor salario mínimo que nosotros. Y lo grave era que estaba abajo del costo de la canasta básica. Entonces, por decreto, la gente podía trabajar y ser pobre, porque estaba debajo de las necesidades para una persona. Entonces, el siguiente paso, porque como decías, es insuficiente para una persona, en México no hay familias unipersonales como en general. Entonces, el siguiente paso es pues nomás atender a la Constitución. La Constitución dice que tiene que ser un salario suficiente para la persona que trabaja y para su familia. Y ahora claramente no lo es. Entonces, nos parece que sí, digamos nuestra propuesta técnica, que incluso presentamos en la CONASAMI, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y a la Secretaría del Trabajo, es que impulsemos a hacer cambios graduales, digamos aumentos graduales, para poder llegar al punto en el que sea suficiente para quien trabaja y para su familia. Y no es una cosa que nos inventamos, es una cosa que está en la Constitución y en todos los tratados internacionales que México ha firmado. María, ¿cuánto sería lo suficiente? Porque también estamos hablando constantemente de los salarios mínimos, pero la realidad es que hoy en día en México tampoco la clase media le está alcanzando, ¿no? O sea, también las cosas cuestan mucho más de lo que gana la mayoría de la población. Entonces, más o menos, ¿cuánto deberíamos estar ganando en México? Sí, los salarios, digamos, en general no van vinculados al salario mínimo, lo cual es importante decirlo. Y sí, se supone que todos los salarios deberían aumentar con la inflación, que es la forma en la que nosotros medimos qué tanto cuestan más las cosas, digamos. El problema es que el salario mínimo pues, está bajo de eso y por eso hay que darle como mucho más impulso. Y por otro lado, digamos, la medida mínima que es canasta básica, no es línea de bienestar, es una canasta básica, está entre 2,000 pesos para las zonas rurales y 3,000 pesos para las urbanas. Sin embargo, sabemos que es muy básico y creemos que el problema viene de mucho más de fondo, es estructural, es cuando uno planea su negocio, casi siempre estamos planeando cómo faltar a los derechos del trabajador. Entonces, estos modelos de negocio que están basados en faltar a los derechos del trabajador, en pagar bajos salarios o en, un poco creo que lo decían al principio del programa, como poner a la persona como que gana el mínimo, pero nosotros por bonos le damos por allá para que entonces cotizan menos en el seguro. Esas cosas están planeadas desde antes y hay empresas que gastan mucho más en sus abogados laborales que en las prestaciones de sus trabajadores, precisamente por eso, porque la estructura del negocio y el plan de negocio ya está hecho para faltar a los derechos de los trabajadores. Oye, dentro de todas estas propuestas que ustedes hacen, sí, justamente una parte, lo has dicho, es del gobierno, que bueno, que tiene estos, digamos, programas clientelares, que no es la opción tocarlos en este momento por obvias razones, pero también es cierto que la iniciativa privada tiene un papel fundamental. ¿Qué opina la iniciativa privada cuando ustedes plantean estas cosas? Cuando le dicen, oye, ¿por qué los outsourcing? Oye, ¿por qué baja de sueldos? ¿Por qué la disparidad entre, o qué es otro de los grandes problemas, entre lo que gana una persona de un nivel, digamos, bajo para una empresa a los directores? Es impresionante. Yo creo que los países que más disparidad hay. ¿Qué opina? ¿Qué les dice la iniciativa privada? Pues parte de los éxitos, y ahora que mencionabas las luces al final del túnel, parte de los éxitos que hemos tenido en las conversaciones que desde la sociedad civil se han propiciado es tener sentados, por ejemplo, en una mesa al director de Coparmex, a alguien de la Secretaría del Trabajo, a alguien de Coneval, a alguien de Conapred. Es decir, parte de la conversación plural que se tiene que tener, los empresarios, al menos desde Coparmex, desde el centro, hay muchas organizaciones empresariales, es que están de acuerdo, porque de pronto, como decía, es estructural y eso significa que es, digamos, algo como a lo que estamos acostumbrados. Y ellos tienen, o sea, al menos hemos visto voluntad en sentarse a la mesa a platicar y encontrar vías para poder mover la economía. O sea, si gana más la gente, consume más sus productos. Es un círculo virtuoso. Sí, por supuesto. Y de pronto es un poco la chamba de las organizaciones de la sociedad civil empezar a poner estos temas también para que ellos cambien la perspectiva. Y en lo que platicábamos al principio del salario mínimo, eso fue fundamental.
muchas organizaciones nos juntamos para empezar a poner el tema en la mesa, para sentar a los empresarios. Hicimos un seminario internacional de salario mínimo para que todas las voces escucharan y un poco estos temores del efecto faro y de las inflaciones impresionantes si subíamos al salario mínimo se callaran un poco y empezar a encontrar alternativas en donde todos tengamos más paz y un poco más certidumbre, que a los empresarios les encanta la certidumbre, de cómo las cosas pueden cambiar y justo cómo se puede empezar a generar un círculo virtuoso, porque que las personas superen la pobreza no es solo por esas personas, es por todo el país. Claro. A todos nos conviene que la pobreza se erradique. Totalmente. Sí, totalmente. María, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación que tendrían ustedes con respecto al tema que marcaba Pablo de los outsourcings, que es algo bien común justamente en México y que justo está hecho para vulnerar todos los derechos que tienen los trabajadores, ¿no? Por ahí no cotizas en seguro social, no, o sea, son muchas cosas, ¿no? Te despiden, no generas antigüedad, entre un largo etcétera. ¿Qué hacemos con eso? Sí, antes hay que tener claro que hay dos tipos de outsourcing. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo para una empresa que hace ropa, camisas S.A., y yo soy costurera, claramente me tendría que contratar camisas S.A. No tendría sentido que me contratara creo que se llaman como manejadoras de recursos humanos o algo así. No tendría sentido que me contratara alguien más. Ese patrón sustituto, eso es ilegal. Eso ni siquiera hay que cambiarlo en la ley. Eso es ilegal, porque mi relación laboral claramente está con camisas S.A. Hay otro tipo de outsourcing que es legal. Camisas S.A. no tiene por qué contratar a un diseñador gráfico de planta porque no se dedica a eso. Entonces contrata a una agencia. O la gente de limpieza, por ejemplo. O la gente de limpieza o de software o cosas así que mi empresa claramente no se dedica a eso. Eso es legal y está bien. Digamos, no hay que como etiquetar a todo el outsourcing. Pero hay un outsourcing que ya es ilegal y que la exigencia, como decías, los contratos amañados, que te contraten cada 3 meses, que te contraten con el salario mínimo y de pronto no todo lo demás te lo den por bonos, o hay una cosa que se llaman horarios asimilados a salarios, que es claramente un asalariado. Y es parte de la conversación que hay que tener y es parte de lo que hay que exigir. Hay que comenzar por exigir tener un contrato estable. ¿De qué forma voy a conversar con mi patrón si no sé las reglas del juego desde el principio? Empezar a exigir y, digamos, poner el foco donde tiene que estar puesto y empezar a participar en las conversaciones que se puedan dar para poder cambiar estas situaciones. Oye, para ir cerrando, no podemos hablar de salarios, de vida digna, sin pensar en el retiro, sin pensar en las pensiones y la situación que hoy en día vive el Seguro Social, que viven todas estas instituciones que en algún momento se tienen que hacer cargo de las personas cuando dejen su vida laboral. Está en una situación sumamente complicada. ¿Ustedes cómo abordan el tema? Pues, definitivamente hay que abordarlo desde una perspectiva de derechos. Cuando algo es un derecho humano, no puede estar vinculado a una situación, digamos, circunstancial. Es decir, mientras el seguro social y la salud sigan vinculadas al trabajo y no sea por derecho universal, un derecho para todos, porque eso es, vamos a seguir teniendo este problema. Porque entonces, si tengo salud o no, depende de si tengo un trabajo asalariado o no. Y de pronto incluso puedo tener ya vimos, el 40% de las personas que tienen un trabajo asalariado no tienen seguridad social. Entonces, definitivamente se tiene que hacer de nuevo, paulatinamente, porque las cosas así se tienen que hacer. Pero definitivamente el horizonte final y la luz final tiene que ser un sistema de seguridad social universal que no dependa del trabajo, porque no hace sentido que si yo trabajo en gobierno o no tenga servicios distintos, que si yo trabajo en Pemex o no tenga servicios distintos. No hace sentido, incluso lógico, y por lo tanto tiene que empezar a desvincularse. Desigualdad, lo que existe en este país, en todos los sentidos. Exacto. Ay, María, por favor, mira, la gente que nos está viendo en este momento se queda más preocupada que alentada. A partir de cómo podemos alzar la voz como ciudadanos, como trabajadores, inclusive como patrones, para ir cambiando esto. Definitivamente es la organización. Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil son eso, y hemos impulsado un montón de iniciativas y un montón de cambios, porque así se mueve la sociedad y así se tiene que mover el país, organizado. Y siempre que voy a los programas siento que nada más les llevo malas noticias. Y en el fondo creo que un poco nuestra labor es estos problemas tan grandes como la pobreza, la desigualdad, se tienen que ir viendo un factor a la vez y se tiene que ir poniendo el foco en una cosa a la vez para no abrumarnos y no
sentarnos nada más, porque cuando nos abrumamos nos paralizamos y es justo lo contrario lo que hay que hacer. Hay que empezar a moverse, hay que empezar a organizarse y hay que empezar a levantar la voz. María, entonces, respecto a esto de un problema a la vez, ¿cuál sería la prioridad en este momento? A nosotros nos parece que el trabajo digno. El trabajo digno tiene, digamos, todas las bondades que puede tener, porque incluso moralmente un trabajo digno dignifica. Claro. Cuando uno se dedica a una cosa y regresa a su casa y puede mantener a su familia, eso genera, como decías, un círculo virtuoso que nos parece que es muy importante. Entonces nos parece que el foco de la pobreza y la desigualdad primero debería estar en el trabajo, porque además la gente en México trabaja mucho. Sí, mucho más que en otros lugares. Muchísimas gracias. Por último, ¿algún país que podamos replicar que haya tenido realmente resultados buenos al ir aumentando los salarios de manera paulatina, gradual? Sí, nos parece que no podríamos decir hay que ser como Chile, como Argentina, pero de pronto son países que son parecidos al nuestro, con economías parecidas a las nuestras, y sin duda eso es parte de la conversación, empezar a ver qué pasó en otros países y cómo podemos adaptarlo a la realidad de México, que sin duda es distinta. Claro. Y muy particular. Muchas gracias por esta plática, María. Esperamos tenerte aquí de regreso cuando con quieran. Buenas noticias, ¿no? Sí. Ya logramos Por favor. un avance importante. Sí, muchas gracias. Y bueno,